Hola pastores y pastoras del dividendo. Hoy nos traemos una compra mensual, hoy tampoco vamos a analizar ninguna empresa de la cartera. Hoy os traemos un vídeo sobre algo que creemos que está en la base de todo inversor, la importancia de entender por qué invertimos. Porque muchas veces hablamos de acciones, de dividendos, de rentabilidades o de empresas, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué hay detrás de todo el sistema financiero en el que vivimos. Y hay una reflexión que nos ha acompañado durante los últimos días. Cuanto más entiendes cómo funciona el dinero, más difícil resulta no invertir. No porque alguien te obligue, no porque exista una rentabilidad garantizada, sino porque empiezas a comprender que el dinero por sí solo no suele ser suficiente para proteger tu poder adquisitivo a largo plazo. Y precisamente por eso quería compartir con vosotros algunas reflexiones después de escuchar la entrevista en Inversor Racional con Daniel Baeza. Porque empecé escuchando una conversación sobre el dólar y terminé reflexionando sobre algo mucho más importante. ¿Por qué los activos productivos tienen tanto valor dentro del sistema en que vivimos? ¿Por qué empecé a escuchar el podcast? Empecé a escucharlo por una razón muy concreta. Porque cada vez escucho más la narrativa de que el dólar está acabado, que China terminará sustituyendo a Estados Unidos, que los BRICS crearán una alternativa, que las criptomonedas acabarán desplazando al dólar. La entrevista intentaba responder precisamente a esa pregunta. ¿Es realmente tan fácil sustituir al dólar? Y para responderla, Daniel empieza a tirar de un hilo que termina conectando prácticamente todo el sistema financiero mundial. Y creo que es interesante porque, aunque nosotros invertimos por dividendos, muchas veces compramos acciones sin entender la enorme estructura que existe detrás. Compramos Coca-Cola, compramos Johnson & Johnson, compramos Iberdrola, compramos Realty Income, pero rara vez nos preguntamos qué sostiene el sistema sobre el que operan esas empresas. Y precisamente por eso he querido compartir este vídeo con vosotros. Porque al intentar responder una pregunta aparentemente sencilla, como si el dólar puede ser sustituido o no, terminé entendiendo muchas cosas sobre el dinero, la deuda, la inflación, los activos y sobre todo sobre por qué invertimos, y ahí es donde empieza el viaje. ¿Se puede sustituir el dólar? Daniel explica el dólar no solo como una moneda, sino como algo mucho más grande, como una red, como un sistema de contabilidad global, como una estructura sobre la que se mueve gran parte de la economía mundial. Y para explicarlo utiliza una metáfora que me pareció muy interesante, la de las tuberías. Porque cuando hablamos de dinero normalmente pensamos en billetes, monedas o números en una cuenta bancaria, pero rara vez pensamos por dónde circula ese dinero. Y ahí es donde empiezan a aparecer las distintas tuberías que han ido construyendo el sistema del dólar durante las últimas décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial se crean los acuerdos de Bretton Woods y aparece la primera gran tubería, el comercio internacional. Los países comercian entre sí utilizando dólares porque el dólar estaba respaldado por el oro. Las empresas necesitan dólares para comprar mercancías, los bancos necesitan dólares para financiar operaciones y los países necesitan dólares para importar y exportar. Y cuanto más crece el comercio mundial, más dólares empiezan a circular por todo el planeta. Pero ocurre algo. Los bancos de fuera de Estados Unidos también empiezan a utilizar dólares, empiezan a prestar dólares, empiezan a financiar operaciones en dólares. Y es ahí donde aparece el eurodólar, que no son euros, son dólares circulando fuera de Estados Unidos. Y eso es importante porque genera todavía más necesidad de dólares. Porque si tienes una deuda en dólares, necesitas dólares para devolverla. Pero el sistema empieza a tensionarse, porque cada vez circulan más dólares por el mundo. El comercio crece, los bancos prestan más dólares, la economía mundial se expande, pero las reservas de oro no crecen al mismo ritmo. Y aquí aparece un problema. Si el dólar estaba respaldado por oro, ¿qué ocurre cuando hay muchos más dólares circulando que oro disponible para respaldarlos? Algunos países empiezan a darse cuenta de esta situación y comienzan a canjear sus dólares por oro. Y Estados Unidos ve como parte de sus reservas van saliendo del país, hasta que en 1971 toma una decisión histórica: romper la convertibilidad del dólar en oro. Es decir, a partir de ese momento ya no era posible cambiar libremente dólares por oro. Y aquí aparece una pregunta fascinante.
si el dólar ya no está respaldado por oro, ¿por qué el mundo sigue utilizándolo? Y aquí aparece otra tubería, el petróleo, el famoso petrodólar. Durante décadas, gran parte del petróleo mundial se comercializa en dólares. Y eso significa que cualquier país que necesite energía necesita dólares. Ya no porque estén respaldados por oro, sino porque necesita esos dólares para comprar petróleo. Y entonces empiezas a entender también algo importante. El dólar no sobrevive por una sola razón. Sobrevive porque está conectado a muchas tuberías. El comercio, a la financiación, a la energía, a la deuda. Y entonces aparece otra pregunta. Si los países exportan mercancías, si venden petróleo, si venden productos a Estados Unidos, ¿qué hacen con todos los dólares que acumulan? Porque no pueden dejar miles de millones parados en una cuenta corriente. Y aquí aparece una pieza fundamental del sistema: los bonos americanos. Porque cuando Estados Unidos recauda, por ejemplo, 4 billones de dólares en impuestos y gasta 5 billones, tiene un déficit de 1 billón. Le falta dinero. ¿Y qué hace? Emite bonos. Es decir, pide prestado dinero al mercado. Y aquí ocurre algo muy interesante. Los dólares que el resto del mundo había acumulado gracias al comercio vuelven a Estados Unidos mediante la compra de esos bonos. Los países, los bancos centrales, las aseguradoras, los fondos de pensiones compran bonos americanos porque buscan un activo que consideran muy seguro, líquido y predecible. Y así se produce una especie de reciclaje continuo del dólar. Estados Unidos envía dólares al mundo mediante el comercio, el mundo acumula dólares y esos dólares vuelven a Estados Unidos financiando su déficit mediante la compra de bonos. Y aquí es donde una de las ideas del podcast me hizo cambiar la forma de ver los bonos. Porque yo siempre había pensado que un bono era simplemente deuda, alguien prestando dinero a un gobierno. Pero resulta que los bonos americanos son mucho más que eso. Son colateral, son garantía. Y para entenderlo no hace falta irse al sistema financiero mundial. Pensemos en una hipoteca. Cuando una persona pide 200.000 euros al banco para comprar una vivienda, el banco no presta el dinero por sí. Lo presta porque existe una garantía detrás, la propia vivienda. Si algún día el préstamo no se devuelve, el banco tiene un activo sobre el que apoyarse. Eso es un colateral, eso es una garantía. Pues bien, en el sistema financiero ocurre algo parecido, pero a una escala muchísimo mayor. Cuando un banco presta dinero a otra entidad, cuando un fondo necesita financiación, cuando una gran operación financiera requiere garantías, muchas veces lo que se entrega como respaldo son bonos americanos, porque el mercado los considera uno de los activos más seguros y líquidos del mundo. Y ahí es donde entendí algo que me llamó mucho la atención del podcast. Los bonos americanos no son solamente deuda, son también una de las garantías sobre las que se apoya gran parte del crédito mundial. Y entonces entiendes algo que al principio parece muy extraño, que el déficit americano no solamente genera deuda, también genera parte del colateral que utiliza el sistema financiero mundial. Y entonces aparece otro concepto que también habla Daniel, la liquidez. Y aquí recordé también a José Luis Cava cuando habla de que mientras la liquidez siga creciendo, los activos tienden a apreciarse. Porque los mercados no reaccionan tanto al dinero que ya existe, reaccionan al dinero nuevo que entra en el sistema, al flujo, no al stock. Y la mejor forma que encontré para entenderlo fue imaginar una bañera. Imaginemos una bañera que está llena de agua. Toda esa agua sería el dinero que ya existe en el sistema. Ahora la pregunta importante no es cuánta agua hay dentro de la bañera. La pregunta importante es qué está ocurriendo con el grifo. Porque si el grifo sigue echando agua más rápido de lo que sale por el desagüe, el nivel seguirá subiendo. Y eso es exactamente lo que observan muchos inversores cuando hablan de liquidez. No miran solamente cuánto dinero existe, miran cuánto dinero nuevo está entrando en el sistema. Porque ese dinero nuevo necesita colocarse en algún sitio, en bolsa, en inmuebles, en bonos, en tecnología, en infraestructuras. Y por eso muchas veces los mercados reaccionan más al flujo de liquidez que al dinero acumulado que ya existía anteriormente. Y aquí aparece otra reflexión importante.
Muchas veces pensamos que la inflación consiste simplemente en imprimir dinero, pero una de las reflexiones que saqué escuchando a Daniel Baeza es que la realidad es bastante más compleja, porque no es lo mismo que el dinero nuevo sirva para construir una fábrica, mejorar una infraestructura o aumentar la capacidad productiva de una economía, que utilizar ese mismo dinero sin que aumente la producción de bienes y servicios. Y eso me ayudó a entender mejor por qué el destino que tiene el nuevo dinero es tan importante. Porque si la cantidad de dinero crece más rápido que la capacidad productiva, terminan apareciendo tensiones inflacionarias. Y entonces entiendes mejor por qué los activos reales suelen protegerse mejor en el largo plazo. Porque las buenas empresas siguen vendiendo, siguen produciendo, siguen adaptándose y en muchos casos son capaces de trasladar parte de esa inflación a los productos y servicios que ofrecen. Y entonces llegamos a la que probablemente sea la tubería más nueva de todas, las stablecoins. El USDT emitida por Tether o el USDC emitida por Circle. Y aquí aparece una de las ideas más contraintuitivas de toda la entrevista. Porque mucha gente piensa que el mundo cripto es una amenaza para el dólar, que las nuevas tecnologías terminarán sustituyendo al sistema actual. Pero la reflexión que plantea Daniel es muy diferente, porque si observamos las principales stablecoins del mercado, vemos que la mayoría están vinculadas al dólar. Es decir, la nueva tubería digital que está apareciendo para mover dinero por todo el mundo sigue utilizando dólares. Y además ocurre algo más interesante. Para respaldar esas stablecoins, muchas de estas compañías mantienen activos denominados en dólares y una parte importante de esos activos está invertida en deuda americana a corto plazo. Por eso, en lugar de reducir la influencia del dólar, estas nuevas tuberías pueden estar ampliando todavía más su alcance, porque permiten que los dólares circulen por nuevos canales que hace unos años ni siquiera existían. Y aquí es donde encaja la metáfora de las tuberías que utiliza Daniel. Primero fue el comercio internacional, después llegaron los eurodólares, después el petróleo, después los bonos y el sistema de colaterales, y ahora aparece una nueva tubería, la digital. Y lo más llamativo es que, al menos por ahora, el agua que circula por esa tubería sigue siendo la misma, dólares. Después de escuchar toda la entrevista, la conclusión a la que llego no es que el dólar sea eterno, ni que Estados Unidos sea invencible, ni que nada vaya a durar para siempre. La conclusión es otra. Hoy no existe una alternativa que sustituya toda la red que hay detrás del dólar. Porque sustituir el dólar no significa sustituir una moneda, significa sustituir el comercio internacional, la financiación internacional, los mercados de deuda, los colaterales, los bonos, las stablecoins, las tuberías que se han ido construyendo durante décadas. Y para nosotros como inversores por dividendos, la enseñanza más importante es probablemente otra. No podemos escapar completamente del sistema. No podemos vivir al margen del dólar. No podemos evitar que exista inflación. No podemos controlar las decisiones de los bancos centrales. Pero sí podemos decidir si queremos ser simples tenedores de moneda o propietarios de activos productivos. Y por eso, cuanto más entiendo cómo funciona el sistema, más convencido estoy de seguir haciendo lo mismo. Aprender, invertir, acumular participaciones en buenas empresas y seguir construyendo patrimonio de aquí a 2035. Porque entender el sistema no ha cambiado nuestra estrategia. Lo que ha hecho es reforzarla. Lo que compartimos aquí no son recomendaciones de inversión, es nuestro plan real con nuestras dudas, aciertos y errores. Confiamos en llegar a 2035, pero sabemos que el camino está lleno de incertidumbre. Este canal también es nuestra arma psicológica, el lugar donde nos recordamos que la disciplina y la constancia son la clave. Si te gusta este contenido y te suscribes a nuestro canal, caminaremos juntos este camino hacia la libertad financiera.